Y había dicho una frase, Gladys Cabezas, el fin de semana, creo que en una entrevista en La Nación, una frase fuerte, que es matar es muy barato en la Argentina. Estamos con Diana Cohen Agrest, que bueno, es la... Filósofa, pero y- además te convertiste en una persona que casi ahora sos más especialista en derecho penal en Argentina y en las injusticias del sistema penal argentino por tu historia personal. Lamentablemente sí, la verdad que me dediqué toda la vida a la filosofía y otro tipo de pensamiento, pero súbitamente, en un mismo día, cuando matan a mi hijo, me doy cuenta que realmente tenía muchísimo por hacer y que esa filosofía teórica que yo hacía tenía que transformarse en una práctica activa, fundamentalmente a favor de la justicia y en contra de la impunidad. ¿Matar es barato en la Argentina? Es muy barato. Les voy a decir, aunque parezca hasta casi irónico, hace 5 años, un 8 de julio, lo mataron a Ezequiel y al mes yo ya tenía una oferta que además lo hacían realmente por 5.000 pesos, yo te mando a alguien. Me lo dijeron a mí. Para que vos Para que vos mates a vengues. los... Claro. Y es tan barato que lamentablemente lo que me gusta realmente repetir una y mil veces es que las últimas estadísticas oficiales del Consejo de la Magistratura y antes de la Corte Suprema de Justicia dan a conocer que lo que subió en la Argentina es lo que se llama el homicidio por venganza privada. Sí. Y es lógico, ¿por qué? Porque precisamente en un país donde una personalidad como Cabezas, con todo el apoyo que tuvo de la sociedad, impresionante, sí. no tuvo la justicia que se merecía, entonces, ¿qué podemos esperar cuando la mayor parte de los homicidios se cometen precisamente en asentamientos precarios, en villas? Entonces, ¿ustedes se piensan que acaso una mamá o un hermano, por ejemplo, va a esperar que haya un juicio y que en ese juicio se dicte sentencia y que se castigue al homicida? Obviamente, en determinados medios socioculturales se sabe que no hay justicia. Entonces, si nosotros pensamos que de cada 100 homicidios, o de cada 100 delitos en realidad, solamente 3 o 2 llegan a juicio y solamente en uno solo hay un condenado, entonces obviamente eso lo que produce es, ante la desesperanza en un sistema que no funciona, es realmente acudir a la justicia por mano propia. Por mano propia. Ahora, cuando te hicieron ese ofrecimiento, ¿lo pensaste? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque, en primer lugar, porque creo que nadie tiene derecho a sacarle la vida a nadie. Y la contrapartida de esto, y por más que suene quizás demasiado fuerte, yo creo que si el Estado de Derecho se creó para proteger 3 bienes, que son la vida, la libertad y la propiedad, en ese orden. Entonces, cuando alguien quita la vida de un tercero, sobre todo sin una razón que lo justifique, obviamente tiene que pagar ese bien lesionado con el segundo valor fundamental en el Estado de Derecho, que es precisamente la libertad. Entonces, cuando a mí me preguntan, claro, yo sé que hoy en día en la Argentina, en 6 años, 7 años, en caso de que realmente 8 años, una persona queda libre. Pensemos que acá estamos analizando un caso que tuvo una repercusión mediática y realmente un peso y un apoyo social inaudito. Sí, claro, pasaron 20 años, ¿no? En contexto, en aquella época, es impresionante, ¿no? Sí, pero esto no empezó tampoco hace 10 años. No, Dios, no, por supuesto, esto, no. lamentablemente, yo digo más, yo creo que esto empezó con la Constitución de 1994 y fundamentalmente con la Ley 24.660, que es la Ley de Excarcelaciones del año 1996. Y ahí comenzó una especie de pendiente resbaladiza donde el delincuente se da cuenta que obviamente era muy fácil matar y era muy barato matar, porque por más que se niegue, hay un cálculo de probabilidades. Ese cálculo de probabilidades favorece absolutamente a quien va a delinquir. ¿Por qué cuando hay un condenado a cadena perpetua, esa cadena perpetua no es tal? ¿Por qué es un eufemismo? Porque, según dicen, es anticonstitucional, porque pasa algo más. Acá hay una constitución que se interpreta muy libremente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que de las cárceles serán sanas y limpias, se deduce toda la doctrina de la rehabilitación y de la reinserción y todo este buenismo que fundamentalmente atravesó a la dirigencia y lamentablemente a los segmentos
más altos de la sociedad, porque incluso eso, hubo una encuesta que se hizo a nivel nacional. Si ustedes van a una villa, un asentamiento realmente elemental, y le preguntan a la gente, y la gente no va a estar a favor de ese tipo de reparación. Sí, es impresionante. Del delito. ¿Por qué? Porque sabe que lo puede sufrir y porque además lo vive en carne propia. Entonces, como yo digo siempre, es fácil ser bueno con la sangre ajena, es fácil ser bueno con el dolor ajeno. Pero también la Nata usa mucho esa frase de también con el dolor es difícil legislar, si querés. Pero eso pensar. Discúlpeme, la Nata, pero eso es una canallada. Porque eso, ¿cuándo se crea el siglo XVII? En el siglo XVII, perdón, ¿cuándo se crea el derecho penal? En el siglo XVII. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, había pena de muerte. Y además, la pena de muerte era una especie como de fiesta, como fue en el circo romano en la antigüedad. Entonces la gente sí iba y pedía que un garrote vil o la cabeza. Ahora, hoy en día, en realidad hay una especie como de serpentina que se hace. ¿Por qué? Porque la gente que ha incorporado la norma, la ley, nadie va a pedir el garrote vil. Lo que se pide es justicia. Una justicia que además es necesaria no solamente para la víctima, sino también para el propio victimario. Entonces, cuando se dice no se puede hablar desde el dolor, es porque se pide, además es un latiguillo muy común en los abogados. Una frase que dice el que yo comparto, yo en este sentido no es que no se puede hablar desde el dolor, es muy difícil pensar el sistema penal desde las víctimas a veces, digamos, y es comprensible. ¿Y por qué no invertimos el orden? Porque, déjame terminar la idea, nosotros no estamos pidiendo la cabeza. Lo que estamos pidiendo precisamente es que haya una pena equiparable al delito que cometió. Pero eso te quería preguntar, digamos, ¿cuál es el fundamento? Dentro de esta mirada, vos decís que la reinserción es como un tema menor, que digamos, estamos hablando, obviamente en Argentina es así, la justicia creo que es la deuda más grande que tiene este país. Es un cumplimiento de la justicia. Además, si vos hablas con abogados... Pero ¿cómo sería el ideal que vos entendés en un caso emblemático donde tienen que cumplirse los derechos constitucionales también? Que haya un cumplimiento de la pena. Y hay varias, pues es un tema muy complejo. No, yo lo sé. En primer lugar, la Constitución no es una norma eterna, no son los 10 mandamientos, que además tampoco se cumplen, sino que es en realidad un conjunto, es una norma que ha sido en realidad creada por un conjunto de ciudadanos que estaban en el poder y que tiene que servirle al bienestar de la sociedad y a la administración de justicia. Eso es la Constitución. Entonces la Constitución no es una piedra tallada para la eternidad, y menos en estos tiempos donde vivimos una cultura líquida, ¿no? Para decirlo en las palabras de Bauman. Entonces la Constitución se tiene que adaptar precisamente y sufrir cambios con las épocas. Entonces quizás en el año 96, si volvamos precisamente a la última reforma de la Constitución, porque en el año 1853 la Constitución no decía nada de esto, en el año 94, se modificó la Constitución, pero fíjense ustedes que han pasado casi 3 décadas y nosotros hoy vivimos en otro mundo, en un mundo totalmente distinto, donde hay otros códigos y donde hay también otros modos de vida. Todas las familiares de víctimas que conocemos, que se conocen mediáticamente. Por supuesto. Cabezas, la AMIA. Y a todos los une la impunidad. Todos estos casos que nombramos. Porque además pasa algo un país de víctimas. Es un país de víctimas, sí. Es un país, yo me acuerdo una vez escribí un artículo que decía que es como Cronos, que devora a sus hijos, porque la Argentina devora a sus hijos a través de tragedias colectivas y a través de tragedias individuales. Le hago la última pregunta, tenemos poco tiempo. ¿Tiene alguna esperanza, esto en cuánto tiempo puede cambiar? Nosotros estamos trabajando en Usina de Justicia, que es una asociación de abogados y de víctimas con muchísimo esfuerzo. Y todos estamos apostando a un futuro que sabemos con certeza de que no vamos a ver, porque esto va a llevar 2 o 3 generaciones. En caso de que realmente las cosas se vayan arreglando, y yo no pretendo realmente que se siga realmente mi doctrina penal, pero por lo menos que se haga como en los países que mejor funcionan en el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, incluso Estados Unidos. En Inglaterra, un chico a los 10 años va preso
¿Por qué? Porque además, esa es otra cosa que me gustaría aclarar. Por ejemplo, toda la cuestión de la edad de imputabilidad. Yo estoy convencida de que lo que se tiene que penar es precisamente el daño cometido, el bien lesionado, y no la edad del chico o del joven. Sí se lo puede, obviamente, trabajar con él, se puede, yo creo que hay un límite, hay una frontera. Cuando un chico, que además está totalmente en contra de lo que se hace hoy en día en la Argentina, cuando va un joven y hace un pequeño hurto, si uno no lo frena y no se lo contiene, mandándolo precisamente a un lugar donde realmente lo puedan ayudar, donde, con médicos, con psicólogos, ayudarlo, ese chico sigue en el delito. ¿Por qué? Porque ¿en qué se funda el delito? El delito es aquel que es propio de aquel que transgrede la ley. Entonces va, transgrede y ve que le salió bien. Entonces redobla la apuesta. Entonces hay una compulsión a la repetición donde cada vez va redoblando la apuesta hasta que al final va y mata. Y ahí ya se cruza otra frontera. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay un retorno del otro lado. Y ahí ya la cosa cambia absolutamente. Entonces, si la justicia se representa por una balanza, cuando alguien comete un delito, los dos platillos de la balanza pierden absolutamente el equilibrio y la víctima entonces queda muy, pero muy por abajo, apenas colgada de ese platillo. Entonces no se trata de poner en igualdad de condiciones, como dice la norma, a la víctima y al victimario, porque ya con el solo delito, ese equilibrio de la balanza se rompió. Diana, es un tema muy complejo, que fue tratado en poco tiempo, pero igualmente nos ayudaste a pensarlo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Diana Cohen Agrest, filósofa, madre de una víctima. Ezequiel Agrest. Ezequiel Agrest, bueno, se ha transformado en una especialista en derecho penal, ¿no? Gracias a ustedes. Ojalá se solucione todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.